Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el pensamiento y la vida de Agustín de Hipona. Y para empezar este análisis, creo que es fundamental situarnos bien, viajar un poco a lo que es la antigüedad tardía. Siglos 4 y 5, para ser exactos. Exactamente. Porque, a ver, uno tiene esta tendencia natural a imaginarse esa época como algo, no sé, estático, como un bloque de historia ahí, medio polvoriento y monolítico. Claro, como si fuera una foto en blanco y negro, donde no pasaba nada interesante. Tal cual. Pero las fuentes que estructuran este recorrido nos muestran una imagen que es diametralmente opuesta. Era un mundo recontrapluralista y súper globalizado para la época. Sí, de hecho los textos hacen un paralelismo que me pareció fascinante. Comparan toda esa era con lo que Vargas Llosa llama la civilización del espectáculo. Sectas, religiones, todas compitiendo de una manera feroz por capturar la atención de la gente. Compitiendo por la lealtad de las personas, totalmente. Y es justo en ese escenario, digamos, de tanta efervescencia intelectual y de tanta incertidumbre, donde nace Agustín. En el norte de África. Exacto, en el año 354. Y él encarna perfectamente la figura de este buscador incansable de la verdad. Alguien que no se conformaba con respuestas fáciles. Y entender esa sobreabundancia de información de su época es clave. Porque no estamos hablando de un académico que se sienta a teorizar aislado en su escritorio. No, para nada. Su vida es un tránsito constante. Él pasa por todas las ofertas espirituales que había en su tiempo. Y el objetivo que tenemos hoy, la misión de este análisis, es desentrañar cómo este tipo logró fusionar la filosofía antigua, especialmente el platonismo, con la fe cristiana. Y ojo, porque esa fusión no fue un simple ejercicio de retórica. Él creó conceptos que terminaron básicamente estructurando los cimientos de todo el pensamiento occidental moderno. Por eso vamos a dejar de lado los tecnicismos aburridos y vamos a ver cómo él redefinió cosas como el mal, el orden del amor y cómo esas ideas moldean la sociedad. Y para entender eso, hay que mirar su recorrido vital, que es súper dinámico. Vos fíjate que a los 19 años, él lee el Hortensius de Cicerón, y eso le vuela la cabeza. Actúa como un catalizador, sí, le enciende ese amor por la sabiduría. Y de ahí arranca. Pasa por el maniqueísmo primero. Que era una corriente dualista muy fuerte en ese momento. Claro, y después tiene esta carrera brillante como retórico en Roma y en Milán. Y es ahí, en Milán, donde se cruza con los platónicos cristianos. Y acá creo que es crucial hacer una pausa y aclarar qué era la filosofía en ese entonces. Sí, porque no era lo que entendemos hoy. Exacto. Hoy uno piensa en filosofía y se imagina, no sé, una carrera universitaria. Publicar artículos académicos en revistas que leen 10 personas. Pero en la antigüedad tardía era un camino vital, ser una forma de vida integral que buscaba tu realización como ser humano. Tal cual. Tomando la posta de Cicerón, el objetivo no era acumular datos de memoria, sino, y esto es literal, conocer a Dios y al alma. Y esa distinción te cambia por completo la forma de leer sus textos. Exigía poner el cuerpo, un compromiso vital. Y cuando él llega a Platón, hace una adaptación que es genial. Una de las más importantes de la historia de las ideas, diría. A ver, el platonismo clásico te dice que hay una división tajante. Por un lado, este mundo sensible, que cambia todo el tiempo y es imperfecto. Exacto. Y por otro lado, el mundo de las ideas, que es inmutable, eterno y perfecto. Pero Agustín agarra esto y lo transforma. Él reubica esas ideas, ¿no? Claro. En vez de decir que son entes abstractos flotando por ahí en un reino impersonal, dice que esas ideas eternas están en la mente creadora de Dios. Las mete dentro de la doctrina de la creación. Y eso resuelve un montón de problemas metafísicos que Platón había dejado un poco en el aire. Totalmente. Y esa reubicación tiene un impacto brutal en cómo entendemos la realidad física. Acá entra este concepto espectacular, que es el conocimiento creador. Ay, esto me encanta. A ver, la dinámica nuestra de los seres humanos es pasiva. O sea, nosotros conocemos las cosas porque ya existen. Claro, vos ves un árbol porque el árbol ya está ahí. Exacto. Tu acto de conocer es simplemente descubrir algo que la realidad ya te presenta.
Pero para Agustín, con Dios, funciona exactamente al revés, Las cosas existen porque Dios las piensa. porque las conoce, tal cual. El acto de conocer de Dios es lo que le da existencia física a la criatura. Es alucinante. Y si el ser de las cosas viene del conocimiento de Dios, entonces todo el universo pasa a ser como un mensaje estructurado. El libro de la naturaleza. El Liber Naturae, exactamente. Si cada montaña, cada río, existe porque materializa un pensamiento de Dios, entonces cada cosa funciona como una palabra. Tienen como un carácter verbal. No son accidentes azarosos ni materia inerte, son una revelación constante. Y esto, ojo, es una reivindicación fuertísima del mundo material, porque en esa época tenías a los gnósticos diciendo que la materia era una basura, una prisión. Un error del que había que escapar. Pero Agustín te dice, no, para. El mundo físico es un texto sagrado que estamos invitados a leer. A descifrar, claro. Pero acá surge una tensión evidente, ¿no? Si el universo es un libro tan elocuente y refleja la inteligencia divina, ¿Por qué estamos todos tan perdidos? O sea, ¿por qué los humanos nos equivocamos tanto y nos perdemos en lo material si supuestamente todo grita la belleza divina? bueno, ahí es donde Agustín introduce la idea de la caída humana. Pero no la piensa solo como que, uy, nos portamos mal moralmente. No, es una fractura epistemológica. Exacto. La caída nos rompió la razón, fragmentó nuestra capacidad de ver el panorama completo. Y las fuentes usan una imagen arquitectónica que es, a mi juicio, perfecta. La de la estatua, sí. Imagínate la razón humana caída como una estatua que la pusieron justo en la esquina de la cornisa de un edificio gigante. Y desde ese rincón, la estatua está dura, fija. Solo puede ver un pedacito ínfimo de la calle abajo. Ve una baldosa de la vereda, a un par de personas pasando y ya está. Y se pierde toda la inmensidad de la ciudad que tiene atrás. Pero la verdadera tragedia de esa estatua, digamos, no es solo que ve poco. Es la soberbia que le genera eso. Obvio, porque al mirar solo a ese pedacito, se enamora de ese fragmento y asume que esa porción es la totalidad de la realidad. Confunde la parte con el todo. Y aplicada a nosotros, esto significa que, cuando nuestra razón opera aislada, tiende a absolutizar lo material. Agarra algo que es temporal, que es solo un reflejo o una obra, y lo eleva a la categoría de realidad definitiva. Pierde de vista al artífice, se queda con la obra y se encierra en sí misma. Si la razón está atascada ahí, necesita algo que la cure, una intervención. Una medicina. Y esa medicina, para Agustín, es la fe. Y acá viene su frase famosísima, el crede ut intelligas. Creer para comprender. Exactamente. Y hay que sacarse de la cabeza esta idea moderna de que la fe y la razón son enemigos que pelean. O que la fe es ponerte una venda en los ojos y apagar el cerebro. Al contrario, en el pensamiento de Agustín, la fe es el colirio, es la medicina que te limpia los ojos de la razón. Es lo que agarra a la estatua, la saca de la esquinita, la sube al techo y le dice, mira, esta es la ciudad entera. Restaura tu capacidad de ver el horizonte. Purifica la mirada para que dejes de confundir a la creación con el creador. Y una vez que la razón se toma esa medicina y se cura, entonces sí está lista para enfrentar los problemas pesados, como el problema del mal. Que no es un tema menor. De hecho, fue la gran obsesión de la juventud de Agustín cuando estaba con los maniqueos. Claro, porque el maniqueísmo le daba una respuesta que, a ver, superficialmente sonaba atractiva, pero lógicamente no se sostenía. Los maniqueos decían que el mal era una sustancia real, un principio activo. Como que el mal existía a la par del bien. El clásico dios de la luz peleando contra el dios de la oscuridad con las mismas armas. En igualdad de condiciones ontológicas. Pero cuando Agustín asume que todo lo que existe fue creado por un Dios supremamente bueno, esa teoría se le cae a pedazos. Porque si Dios hizo todo, ¿de dónde sale el mal? No podés decir que Dios creó una sustancia mala. Exacto. Entonces, él formula una respuesta progresiva y genial, la insustancialidad del mal. Te dice que el mal no es una cosa, no tiene entidad propia. Es parasitario. Totalmente. Es un problema de privación, no de sustancias chocando. El mal es al bien lo que la oscuridad es a la luz. O sea, no hay una máquina que proyecte oscuridad. La oscuridad es simplemente que faltan fotones. Es ausencia de luz. Y las fuentes nos dan una analogía médica que es súper clara para entender esto de la privación. Pensá en una enfermedad.
Una enfermedad no existe flotando por el aire en el vacío. No, necesita un cuerpo sano para existir. O sea, la enfermedad, por definición, es la corrupción o la falta de salud de un cuerpo que antes funcionaba bien. Y si el cuerpo se muere, la enfermedad se muere con él, porque no tiene ser propio. Tal cual. Entonces, si toda la creación es buena, el mal moral no es un virus alienígena que nos invade desde afuera. Es la corrupción de un bien. Y en el caso moral, esa corrupción nace en la voluntad humana. De un desorden interno. Ese desorden en la voluntad nos lleva a uno de los conceptos éticos más sofisticados de Agustín, que es la diferencia entre usar y gozar. Uti y frui. Exacto. Él dice que después de la caída, el ser humano quedó encorvado sobre sí mismo. Y esta postura metafórica muestra cómo invertimos el orden de nuestros afectos. Porque empezamos a gozar de las cosas temporales, las adoramos, descansamos en ellas, les pedimos que nos den felicidad absoluta. Cuando en realidad, la naturaleza de esas cosas es que simplemente deben ser usadas. Y al mismo tiempo, intentamos usar a Dios. Lo tratamos como una herramienta cósmica para conseguir ventajas terrenales. Cuando Dios es justamente la única realidad que deberíamos gozar y donde deberíamos descansar. Y claro, esta inversión te genera una angustia tremenda, porque le estás exigiendo al poder, a la plata o al placer que te den una plenitud infinita. Y siendo cosas finitas, no te la pueden dar, por definición. Pero a ver, hagamos una aclaración fundamental sobre la palabra usar. Sí, porque hoy en día usar suena pésimo. Claro, suena a utilitarismo, a explotar al otro, a cosificar. Pero en este esquema, usar los bienes temporales significa darles el trato adecuado. Integrarlos en una jerarquía. O sea, reconocer que son valiosos, pero no convertirlos en ídolos. Remitirlos a un fin superior. Exacto. Por eso para Agustín, la virtud moral no es eliminar las pasiones como decían los estoicos. Es calibrar el deseo. Es lo que él llama el amor ordenado. El amor ordenado. Y ese concepto, que es súper íntimo y psicológico, da un salto tremendo cuando lo llevas a la política y a la sociedad. Que es lo que hace en su obra más monumental, La ciudad de Dios. Claro, ahí la teoría del amor se convierte en una lupa para entender la historia entera. Él divide a la humanidad en dos grandes ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Pero acá hay que derribar un mito gigantesco. Porque durante siglos la gente materializó esto como si fueran instituciones físicas. La típica lectura fácil, ¿no? La ciudad de Dios es la iglesia oficial y la ciudad terrenal es el Estado o el imperio. Y no, las fuentes son clarísimas. Eso es un error profundo. No estamos hablando de países con fronteras ni de carnets de socios. Son distinciones sociológicas, psicológicas. La única frontera real acá es ¿qué es lo que amas? La dirección de tus afectos. Tu pertenencia no se define por un cargo público ni por ir a un templo. Se define por lo que amas en el fondo de tu corazón. Y para explicar cómo estos amores agrupan a las personas, él toma una idea de la física de su tiempo, el pondus cupiditatis. El peso del deseo. Esta idea de que el amor es una fuerza de gravedad. Exacto. Él dice, mi amor es mi peso. O sea, así como la gravedad tira de una piedra hacia abajo y hace que el fuego suba buscando su lugar de reposo natural. En nosotros, el amor funciona como esa fuerza gravitacional que te arrastra hacia lo que más deseas. Tal cual. Los que tienen un peso gravitacional que los tira hacia el orgullo, hacia la gloria mundana y a dominar a los demás, esos se juntan y forman la ciudad terrenal. Y los que tienen un peso que los inclina a la humildad, a buscar una verdad superior, esos conforman la ciudad de Dios. Pero lo más interesante de este modelo analítico es lo que él llama el corpus per mixtum, el cuerpo mixto. Porque en la vida real, en la historia tangible, están todos mezclados corporalmente. Es imposible separarlos a simple vista, pues puedes ir a un senado, a una universidad, a una empresa, incluso dentro de las propias jerarquías religiosas. Y vas a tener a individuos de las dos ciudades compartiendo la misma oficina. Obedecen las mismas leyes civiles, toman el mismo café, pero habitan universos gravitacionales totalmente opuestos. Y esto desmitifica por completo al poder político.
Te dice que ningún Estado te puede reclamar una lealtad absoluta, porque el Estado solo administra la convivencia temporal. No te puede dar el sentido último de tu vida, y este enfoque es un desafío enorme para las teorías políticas modernas, como el liberalismo de John Rawls. Claro, porque hoy en día te dicen que el espacio público tiene que ser neutral, que dejes tus convicciones profundas y tus amores en tu casa para poder convivir. Pero Agustín te diría que eso es ontológicamente imposible. La estructura de tu sociedad, tus leyes, tus prioridades económicas, siempre van a reflejar el pondus cupiditatis de la gente. O sea, tratar de vaciar la política del debate sobre los fines últimos es ignorar la propia ley de gravedad que empuja la historia humana. Exacto. Y ya que contrastamos con la modernidad, creo que es el momento perfecto para tocar la última gran distinción de los textos, la relación entre ciencia y sabiduría. Ciencia y sapiencia. Y acá es súper importante aclarar que Agustín no desprecia para nada el conocimiento científico. No hace una jerarquía para anular a la ciencia, para nada. La ciencia es del conocimiento racional de las cosas temporales y espaciales. La historia, la lógica, las matemáticas, la medicina, todo eso es vital para administrar y navegar el mundo físico. Pero por otro lado tenés a la sapiencia, la sabiduría, que se enfoca en contemplar las cosas eternas, se pregunta por los fines últimos y el propósito de nuestra existencia. Y el secreto está en cómo se articulan. Las dos son valiosas y son expresiones legítimas de la razón. El choque se da, y esto es otra forma del desorden de la voluntad, cuando la ciencia intenta operar en el vacío. Cuando se desconecta de la brújula de la sabiduría. Claro, si la investigación científica solo se enfoca en manipular lo temporal, pero sin estar anclada en una piedad o en ciertos límites éticos superiores, corre un riesgo enorme. Se convierte en pura soberbia instrumental. Una ciencia divorciada de la sabiduría se vuelve ciega y autorreferencial. Asume que si técnicamente podemos hacer algo, entonces moralmente está justificado hacerlo. Y esa advertencia tiene una vigencia que asusta un poco hoy en día, porque nos dice que las disciplinas empíricas tienen que dejarse interrogar por la sabiduría para no caer en la idolatría de su propio método. Es una reflexión espectacular, y la verdad que hemos transitado un territorio intelectual inmenso, así que me parece que corresponde hacer un pequeño resumen. Me parece perfecto. A ver, hoy exploramos cómo este pensador, en medio de una sociedad tan globalizada y pluralista como la nuestra, transformó la filosofía antigua. Vimos que la materia no es un error despreciable, sino un reflejo verbal de las ideas divinas en la mente del Creador. Entendimos que el mal no es un monstruo que invade el mundo, sino simplemente la ausencia de bien. Un vacío que nosotros mismos creamos cuando desordenamos nuestros amores. Cuando elegimos gozar de lo que solo deberíamos usar. Exactamente. Y finalmente vimos cómo esa gravedad de nuestros deseos individuales termina moldeando la arquitectura invisible de toda la sociedad humana. Es una síntesis perfecta del recorrido de hoy. Y para cerrar, basándonos en esto de que nuestro amor es nuestro peso gravitacional, creo que vale la pena dejar una pregunta abierta para quienes nos escuchan. A ver. Si miramos cómo funciona nuestra sociedad contemporánea, esta civilización del espectáculo, nos topamos con una economía de la atención. Impulsada por algoritmos en todas las pantallas. Algoritmos que están diseñados específicamente para capturar y redirigir nuestra atención todo el tiempo. Y esos sistemas no son neutrales, son ingenierías creadas para intervenir en nuestro pondus cupiditatis. Intervienen en el peso de nuestro deseo. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿hacia dónde nos está arrastrando nuestra gravedad hoy? ¿Seguimos siendo dueños de nuestros propios amores o ya hemos delegado la gravedad de nuestra existencia a sistemas que nos mantienen encorvados sobre cosas efímeras? ¿Descansamos en las cosas correctas? Hasta la próxima.